en la palabra. Santiago fue muerto, pero la palabra del Señor se incrementaba. Pueden decir amén. Pedro fue encarcelado, pero la iglesia hacía oración por él día y noche. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice Jesús de Nazaret. Pueden decir amén. Segunda de Corintios, en nuestro texto 4, versículo 8 al 9 en tu Biblia: que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Hay un buen pero en la Biblia para nosotros. Den un aplauso bien fuerte a Jesús de Nazaret. Si este año es tu año, y apenas voy en el punto número 2. Si este año es tu año, debes llamar al Señor más que a tu vida misma. Amén. La Biblia dice en el versículo 10 al 12: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pueden decir amén. En nosotros está la vida, así que debemos llamar más al Señor que a nuestra vida misma. Nuestros sufrimientos físicos nos recuerdan que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Sorprendente como Pablo siempre se expandía para darnos a conocer que otra gente también podían venir a los pies de Jesús. El optimismo de Pablo se ve a menudo en su vida. En Hechos capítulo 19 se nos dice en la predicación de Pablo que era tan gloriosa que mucha gente venía a los pies de Jesús. Eran tantos, en ese día, hermanos, allí cuando está hablando a los efesios, cuando él les predicaba, en ese tiempo era la Diana de los Efesios, y muchos de las gentes hacían su vida a través de hacer efigies o estatuillas de Diana de los Efesios. Que cuando Pablo empezó a predicar, muchos estaban convirtiendo, y los fabricadores de este tipo de efigies empezaron a decir: se nos va a ir el negocio, se nos va a ir la economía. Muchos están creyendo en Jesús y ya no en Diana de los Efesios. Así que la Biblia nos cuenta que por 2 horas estuvieron gritando ellos: grande es Diana de los Efesios. Y muchos estaban allí y no sabían ni por qué estaban allí, porque no estaban oyendo la gritería y todo ello. Es como los que dicen: a donde va Vicente, va toda la gente. Como cuando en México, allá en el DF, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Empieza la bolita, empieza. Al rato ya está una bola ahí mirando a ver qué onda allí. Ahí en Guadalajara siempre había eso. Había una bola y todos íbamos a ver qué. Y cuando llegaban, mira, pero nomás por bobo uno. Y así estaban gritando: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas estaban allí. Y la Biblia dice en Hechos 19, versículo 30: queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Él quería ir a predicarles, porque había un anfiteatro en Efesios como para 25,000 personas, gigantesco. Todavía se pueden mirar las ruinas. Y él miró esto como una oportunidad para predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo solamente vio que había muchísima gente y pensó y dijo: wow, qué oportunidad para que todos vengan y conozcan de Jesús. En Hechos 19:31 dice: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. No entres, te van a matar. Mira, ya tienen 2 horas gritando: grande es Diana de los Efesios. Al punto que Pablo estaba dispuesto a exponer su propia vida y enfrentar a esas personas hostiles por su amor al Señor, porque el amor al Señor era mucho más grande. Pueden decir amén. Si pueden convencer a una persona de amar a Jesucristo, ya hiciste mucho. Pablo estuvo y fue en naufragios, en penalidades de muertes, azotado, encadenado, encarcelado, padeciendo hambre. Todas estas razones
no eran bastante para que él se diera por vencido. Pueden decir amén. ¿Qué tal si el gobierno viniera hoy en día y nos diera un ultimátum a las iglesias cristianas y dijeran: si ustedes se congregan cada semana en la iglesia Shepherd of the Hill, servicio en español, cada semana a la 1:30, los vamos a demandar, les vamos a quitar su casa y los vamos a sacar fuera del país? ¿Qué harías? ¿Vendría o no vendría la semana que viene? ¿Sí vendría? ¿Y por qué a veces cualquier cosita pasa y no viene? Porque al cuerpo le pasó algo allí, se le ponchó la llanta y ya no vino. Sí, a veces nuestra boca dice sí, pero nuestras acciones en el momento allí es donde a veces la miramos más difícil. Pues ponte tú mismo en tu propia mente de que vas a servir al Señor, pase lo que pase. ¿Quieres que este año sea tu año? Debes de amar más al Señor que a tu propia vida. Pueden decir amén. Con esto no estoy hablando de no cuidarnos, sino cuidarte tú cuando enfermas y todo ello. ¿Ok? Con esto, lo que estoy hablando es de que, ¿qué tal si Dios viniera y te llamara a otro país a predicar la palabra del Señor? ¿Ok? Yo recuerdo cuando a mí me dieron la oportunidad de pastorear y me dijeron: ¿de veras quieres ser pastor? Le dije: sí, Dios me llamó para ser pastor. Y yo estaba en proceso, 3 años, estaba 2 años y medio de discípulo, para que yo sabía que iba a ser pastor. Y cuando vienen a mi estudio bíblico, el pastor viene y me dice: ¿sabes qué, Salvador? Pues hay un lugar en donde te puedes ir a pastorear. ¿Dónde es? ¿Dónde? Porque yo quiero ir. Dice: es México. Yo bien podía haberle dicho: ¿sabes qué? ¿Dónde? No, pues yo quiero aquí en Estados Unidos. Aquí en los United States. Pero me dijo: en México. Dice: y aquí en Ensenada. Let's do it. Vámonos. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa se casó conmigo y ella me ha seguido a todos los lugares. Y nos fuimos a pastorear. Y fueron unos años bien. Ahorita ya se plantó la segunda iglesia y vamos a ir a ayudarles a comprar unas sillas para la iglesia de Pepe. Amén. Pero lo que estoy hablando, ¿amas más a Dios que a tu propia vida? ¿O te amas a ti tanto que no puedes amar a Dios con todo tu corazón? Ok, para ir a nuestro tercer punto, leamos lo que dice en el versículo 13 de nuestro texto. Miren lo que dice el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sí, debes de creer lo que dices que crees. Ese es el punto número 3. Creer lo que dices que crees, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia abunde para gloria de Dios. Su punto número 3, debes creer lo que dices que crees. En el momento de la enfermedad, debes de creer que Dios te sana. En el momento de la adversidad, debes creer que Dios te sacará de la adversidad. No es solamente cuando todo va viento en popa. No es solamente cuando tienes bastante dinero en el bolsillo. Okay, Pablo verdaderamente creía lo que decía. En lo más profundo de su ser, creía que Jesucristo era el Cristo, y él nunca lo miró, nunca caminó con Jesucristo como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Santiago. A Pablo se le apareció en camino a Damasco, pero Pablo nunca comió con él, nunca durmió con él, nunca viajó con él. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él y creyó en Jesús. Más todavía lo creía Pablo que lo que creía mismo Tomás. Así que debes de creer lo que dices que crees, porque hay momentos en cuando viene la adversidad y dices: ay, si este es Dios, entonces ¿para qué lo estoy sirviendo? Porque también Dios en ocasiones te
te va a hacer pasar por el fuego. A veces no queremos creer eso y a veces no queremos aceptar eso también.